ocasión un amigo fue a visitar a un cristiano y al pasar por uno de los graneros de la casa del cristiano se dio cuenta que en lo alto había una veleta que marca cuando el viento viene de diferentes lugares, del norte, del sur, del este o del oeste. Y lo que le llamó la atención al amigo es que bajo la veleta había una frase escrita que decía: el amor de Dios es maravilloso. Esto le dio curiosidad al amigo y le preguntó al cristiano: ¿has puesto esta frase abajo de la veleta para indicar que el amor de Dios es variable? Que en una ocasión te ama y en otra no, que es variable como el viento. Y el cristiano le dijo al amigo: oh no, la he puesto bajo la veleta o como base de la veleta, para que cuando la veleta dé vuelta e indique que el viento viene del norte, del sur, del este o del oeste, en cada momento y situación el amor de Dios sigue siendo maravilloso. Hoy nos toca hablar acerca del prólogo a la cuarta muerte. El título de este mensaje es el prólogo a la cuarta muerte. Pero quiero hablar del prólogo. Esto indica que vamos a hablar de una palabra primera para hablar acerca de la cuarta muerte en nuestro último mensaje. Hoy queremos concentrarnos en poder entender el trasfondo cuando expliquemos la cuarta muerte. Para esto nos vamos a ayudar de un versículo muy conocido por la gran mayoría de los cristianos. Este versículo se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos habla de tres aspectos importantes. El primer aspecto que nos va a manifestar es que el amor de Dios se manifestó en una expresión costosa. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, fue una expresión muy costosa. Y esta expresión costosa quiere decir que el unigénito Hijo de Dios, o el unigénito Hijo de Dios, es una persona tan importante para Dios que Él no tiene a alguien más que pudiera cumplir la misión de venir al mundo. Por lo tanto, lo que Dios hizo fue una expresión muy costosa a través de su Hijo Jesucristo. Esto fue importante porque el Hijo de Dios vino a ofrecerse y a morir por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener una comunicación con Él. El propósito principal de la expresión costosa fue dar a conocer lo que Dios piensa de nosotros. Se dice que en cierta ocasión un cristiano iba predicándole el evangelio a un hindú. Y el hindú no alcanzaba a entender la profundidad del amor de Dios de haber enviado a su Hijo Jesucristo. Entonces yendo por el camino, llegaron a cierto hormiguero y el hindú sin querer pisó a una hormiga. Para los hindú los animales son importantísimos. Por lo tanto, le dolió mucho en su corazón y él quería pedirles perdón y reconciliarse o comunicarse con ellos, con las hormigas. Entonces el cristiano aprovechó esta oportunidad y le preguntó: ¿cómo podría usted comunicarse y decirle a las hormigas que lo siente? O ¿cómo podría usted decirle a las hormigas que son sumamente importantes para usted? Y dijo el hindú: la única manera es hacerme como una hormiga. Y el cristiano le dijo: eso exactamente es el evangelio. El Hijo de Dios es una expresión costosa y Dios decidió que su Hijo se encarnara, habitara entre nosotros, nos comunicara el mensaje de Dios, que somos importantes para Él, que hay una esperanza, y vino y se encarnó entre nosotros. Y habitó, y lo vimos, y pudimos palpar su maravilloso mensaje, y nos dio a conocer la voluntad del Padre. Cuando Jesucristo vino y se encarnó como Hijo unigénito, Dios decidió darnos lo mejor del cielo para comunicarnos que somos nosotros importantes. Hay una frase que nosotros tenemos cuando algo nos cuesta caro o hemos pagado un precio alto por ello y tiene un precio que no es fácil de conseguir. Y decimos: me costó un ojo de la cara. Esta frase nació de una condición natural. En 1524, en finales de 1524 y inicios de 1525,
Hubo una expedición en lo que hoy se conoce como Colombia y querían tomar un fortín de uno de los caciques que vivía en esa región. Uno de los líderes militares fue a socorrer a esta persona, y cuando este líder militar que fue a socorrer al otro líder militar que había llegado primero, un indígena le disparó una flecha y se encajó en uno de sus ojos. Cuando este militar reporta la conquista del fortín, ahí en lo que hoy se conoce como Colombia, le dijo a Carlos I: toda esta expedición me costó un ojo de la cara. Esta expresión, me costó un ojo de la cara, nosotros lo usamos cuando algo es importante para nosotros. Ahora quiero hacerle esta pregunta: ¿cuánto valen sus hijos para usted? Nosotros que somos padres, tenemos hijos. Sean uno, sean dos, o sea como yo, que tiene así 5, se va a dar cuenta que cada uno de nuestros hijos, los que tengamos, sea 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de ellos es importante para nosotros. Y de hecho esa pregunta no se pregunta, porque nosotros como padres estamos dispuestos a pagar lo que sea por la integridad, por el cuidado de nuestros hijos. Pues quiero decirle que la expresión costosa es la mejor manera de decirle a las personas que son importantes. Dios buscó y formuló y nos hizo ver que la expresión costosa es lo más importante para manifestar que una persona es importante para nosotros. Cuando nosotros entendemos que una expresión costosa llama la atención de la persona que lo va a recibir, quiero decirle que una expresión costosa es la mejor manera de conquistar a alguien. Cuando usted quiere conquistar a alguien y a través de lo que da se manifiesta el amor que usted tiene sobre esa persona va a doblar las manos y va a aceptar. Hay un dato curioso, hay una anécdota curiosa. Había un hombre que quería mucho a una mujer. Entonces le empezó a escribir una carta todos los días. La mujer recibía una carta cada 24 horas. Pero la mujer se resistía todavía al amor de este joven. Entonces el joven empezó a mandarle una nota 3 veces al día. El amor fue tan grande que la mujer terminó casándose con el cartero. Esta anécdota es algo curioso por la insistencia. Pero cuando nosotros amamos a alguien, siempre vamos a pensar en que lo que le vamos a dar beneficie siempre a esta persona. Y cuando Dios procuró en su misericordia alcanzar a las personas, Él decidió dar lo mejor que tenía, y era su Hijo unigénito. No hay nadie que se compare con Jesucristo. Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre. Él es una persona excepcional, porque es de la misma naturaleza que el Padre, porque es una persona que nunca pecó, y porque siempre en los proyectos que tuvo en esta tierra, todos y cada uno de ellos los cumplió. Y fue una expresión costosa. Nosotros tenemos un valor incalculable ante los ojos de Dios. Somos importantes para Él. Por eso podemos decir que el amor de Dios es maravilloso. Y este mensaje es acerca del prólogo a la cuarta muerte. Entonces podemos entender acerca de la expresión costosa que el amor de Dios es maravilloso. El segundo aspecto que manifiesta el versículo de Juan 3:16 para hablarnos de que el amor de Dios es maravilloso es lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios manifestó su amor al mundo. Este segundo aspecto, al hablar del mundo, quiere decir que el objeto es indigno. Y lo vamos a notar en la siguiente expresión. En el versículo 14 de Juan capítulo 3, versículo 14 dice: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Fíjese bien lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y luego el versículo 18 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando nosotros hablamos en Juan 3:16 de que el mundo es un objeto indigno, estamos hablando de una situación donde no merece esfuerzo, no merece atención ni respeto. Ahora, en los versículos del 14 al 18, donde está el versículo 16, nos habla de que el mundo es un objeto indigno, porque el mundo tiene un problema. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego en el versículo 18, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, en estos versículos del 14 al 18, nos damos cuenta que el mundo, la sociedad actual, tiene un problema ético, moral y espiritual con Dios. Por lo tanto, el objeto no vale la pena, porque no merece el esfuerzo, la atención o el respeto que Dios le dio a través de la expresión costosa que fue su Hijo. Y esto es lo que nos sorprende, que aunque el mundo es un objeto indigno, Dios decidió enviar a su Hijo. Dos pensadores alemanes dijeron dos cosas interesantes del ser humano y lo hicieron por observación. El primero dijo que el mundo se divide en dos tipos de personas. Las personas que viven sus propios deseos y esas personas que viven sus propios deseos son fuertes y los débiles. Las personas fuertes viven sus propios deseos y van marcando la pauta, lo que se debe hacer. El segundo grupo son las personas débiles, que van siguiendo a los fuertes. Unos guían y otros siguen. Pero la gran mayoría de las personas, dice, son de la segunda cualidad, de los más débiles. Y otro pensador alemán dijo que el ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Lo interesante de estas dos expresiones es que ellos tienen razón en la sociedad donde viven. Cuando nosotros vemos al ser humano en su medio ambiente, nosotros nos damos cuenta de la perturbación de la perturbación espiritual que tiene el ser humano. No tiene una condición sana. Los que son fuertes y siguen sus deseos y no les importa lo que los demás digan, van marcando el camino, un mal camino, y van mostrando a los otros la manera como se debe hacer. Y los otros solamente siguen y obedecen lo que los otros hacen. Y es cierto, al hombre le gusta vivir maltratado porque no tiene el valor para enfrentar al maltratador. Y es el único animal que necesita un amo para vivir. Es triste la realidad y la situación que vemos en el mundo en el cual nosotros vivimos. Vivimos en un mundo que es un objeto indigno. No vale la pena esforzarse por él. No vale la pena ponerle atención y respeto porque el ser humano está perturbado y no merece tener una comunicación con Dios. Un objeto indigno no merece ser rescatado. ¿Cómo podríamos comprobar que el objeto es indigno? Hay una mujer que está enamorada de un hombre, no es bien correspondida. Agarra unas pastillas, ingiere muchas de ellas, pero deja una nota donde le dice: perdónenme, no puedo soportar, madre, ahí te dejo a mis hijos. O un joven se suicida y en una nota suicida le dice: amor, allá te espero, no te tardes. Por favor, no llegues tarde. En estas expresiones nosotros vemos la miseria del ser humano. El ser humano es un hombre miserable porque nosotros mismos hemos buscado perturbaciones. Acuérdense en los mensajes pasados. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos dice que Dios hace al hombre perfecto, pero el hombre busca puras perversiones. Cuando nosotros vemos al mundo,
nos damos cuenta que dentro del pecado, de la condición en la que el hombre está, el hombre es perverso, es terrible, es capaz de ser dominado por sus propios instintos, es capaz de vivir sin conciencia y vivir apartado y vivir en una muerte espiritual. Es un instrumento, un objeto indigno, no merece respeto. La condición actual cuando Dios encuentra al mundo es una condición donde el hombre no merece ser rescatado. Pero en esa misma condición que el mismo hombre experimenta, nos hace ver que el amor de Dios es maravilloso. Porque aunque no merecemos ser rescatados por Dios, Dios mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir a través de Él. Eso es lo impresionante de entender que el amor de Dios no cambia. Y que cada una de las situaciones en las cuales nos encontramos y cuando nuestro propio pecado nos acusa y nuestra conciencia nos señala y nos está acuchillando y como un alfiler está picando y nos indica que somos deplorables, que no merecemos, que somos culpables, que somos esclavos de nuestros deseos, que no merecemos que alguien venga y nos rescate. En ese momento, Juan 3:16 nos enseña que el amor de Dios es maravilloso, porque aunque somos un objeto indigno, Dios todavía está preocupado porque nosotros alcancemos la estatura a la cual fuimos planeados. Por lo tanto, podemos entender que el amor de Dios es maravilloso. Cuando nosotros entonces entendemos el objeto que es indigno, que no merece que la alta expresión se haya dado, una expresión costosa se haya dado, el tercer aspecto que nos manifiesta Juan 3:16 es la parte final. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito que Dios tiene es que cada uno de nosotros pueda ser salvo. Salvo de una condición donde nos tiene apachurrados y que vamos directamente a la condenación. Dice Juan 3:16 que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Dios, al manifestar a su Hijo, al ver la condición del hombre y del mundo, al ver esta miseria en la cual el hombre vive y está, decidió salvarnos. Y ese fue el plan que Dios diseñó. Cuando Dios concibió al hombre y cuando Dios vio al hombre en su eternidad, en su aspecto como un Dios que conoce el futuro, Él diseñó y dijo, voy a salvarlo. No merece ser salvado, pero voy a salvarlo. No merece el precio que voy a pagar por Él, pero lo voy a hacer. En su condición actual el hombre va hacia la condenación. Y entonces Dios busca un propósito que lleva hacia un resultado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este tercer aspecto que nos presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, es que Dios tiene un propósito salvífico. El propósito principal de Dios para el ser humano es que el hombre sea salvo, salvo de la condenación y salvo de la ira de Dios a causa del pecado que el hombre tiene. Hay una frase que nosotros entendemos que dice, sálvese quien pueda. Pues el versículo de Juan 3:16 no es sálvense quien pueda, sino sálvese quien quiera. Para que tú puedas recibir ese propósito salvífico, necesitas querer ser salvo. Entender que Jesucristo vino a pagar y vino a limpiarte de tus pecados. Entender que Jesucristo estuvo dispuesto a sujetarse a una condición deplorable y a un cuerpo débil para venir a buscarte y salvarte, para venir a buscarme y a salvarme, para venir a buscarnos y a salvarnos a todos de nuestra condición. Por lo tanto, en esta tercera parte o tercer aspecto, lo que busca Dios es que cada uno de nosotros sea salvo. Hubo un médico que vivía en una comunidad alejada allá en África. Era un médico muy querido.
Todos los de la aldea lo querían. En cierta ocasión el médico descubrió un virus que estaba matando a los aldeanos. Dentro de su laboratorio, porque tenía rústicamente las condiciones para poder crear vacunas ahí, era un hombre muy significativo, era un hombre muy preparado este médico. Se dio cuenta que el virus podía ser consumido y podía ser contrarrestado con una vacuna, pero él no tenía los medios los tenían en Estados Unidos. Entonces, él quiso hablar con la embajada de Estados Unidos en esta región para que le permitiera llevar un paciente a Estados Unidos y poder tratarlo con este virus, y Estados Unidos se negó y no lo dejó entrar. Lo que hizo fue que agarró el virus y se lo inyectó en su cuerpo. Como ciudadano estadounidense, no le podía negar el paso. Entró a Estados Unidos, llevó toda la fórmula que él había descubierto, que él había visto, investigado, se lo dio a médicos amigos que eran científicos también en la Universidad de Johns Hopkins, y ellos mismos crearon el antídoto, se lo pusieron, se recuperó y luego le dio a las otras personas. El propósito salvífico que Dios tuvo para nosotros fue tan importante que su Hijo vino y habitó entre nosotros y vio nuestra condición deplorable que teníamos. Él mismo palpó la fragilidad del hombre. Él mismo lloró con sus amigos cuando los vio cómo les dolía la muerte física. Como cuando Marta y María lloraban por su hermano Lázaro. El Señor entendió. Y Juan capítulo 11, versículo 35 nos dice que cuando vio todo esto Jesús lloró, se conmovió profundamente. Y luego los judíos dijeron, mirad cuánto le amaba. No nomás amaba a Marta y a María, nos amaba a todos y cada uno de nosotros. Y sabía que el propósito era venir y salvar al hombre. En Mateo capítulo 26, versículo 40 en adelante, el Señor Jesucristo, a causa de su cuerpo débil, se resiste a pasar por la muerte de la cruz, pero dice sabiamente, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre porque había un propósito, y era salvar al hombre de la condición actual y de la condición eterna. ¿No vale la pena entonces entender que debemos mantener en nuestra mente el propósito salvífico de Dios? ¿No vale la pena que nosotros y cada uno de nosotros en particular y en comunidad tenemos que siempre mantener que cada momento que escuchamos hablar de Dios, el propósito principal es que tú seas salvo? ¿No vale la pena entender que costó terrible, una gran cantidad estimativa, el que tú y yo pudiéramos alcanzar la misericordia de Dios y poder entrar ante su presencia y ser limpios en nuestra mente y en nuestra eternidad? El tercer aspecto es el propósito salvífico. Dios te está buscando todos los días. Si tú que estás escuchando este mensaje no eres salvo, Dios te está buscando porque quiere entregarte su propósito salvífico. Tú vas a la muerte. Si la muerte física te sorprende y no has hecho un pacto con Dios en vida, la muerte te va a sorprender y vas a ir a un terrible castigo. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso podemos decir que el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve qué? Tiene manos para ayudar a otros. Tiene pies que se apresuran hacia el pobre y el necesitado. Tiene ojos para ver la desdicha y la necesidad. Tiene oídos para oír los gemidos y la tristeza del hombre. Así es como se ve el amor. Tiene manos, tiene pies, tiene oídos y tiene ojos. Tú no podrías saber que Dios te ama si Dios no hubiera venido, hubiese enviado a su Hijo y su Hijo nos hubiese comunicado lo que Dios hizo por nosotros. Dios te ama y te está buscando. Cree en Jesucristo y serás salvo. Escucha el mensaje de salvación. Él vino a buscarte.
Amantísimo Padre, te damos gracias en este momento, porque tu amor es maravilloso. Y porque tu amor, al ser maravilloso, Señor, nos ha proporcionado una esperanza. Una expresión costosa, tu Hijo vino a morir por nosotros. Un objeto indigno, el mundo no merecía morir, no merecía que tu Hijo muriera por el mundo. Y un propósito salvífico, el que hoy estemos escuchando tu palabra y podamos ser salvos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender que somos importantes para ti y que podemos acceder a tu santa voluntad, a tu presencia. Bendice a las personas que han escuchado este mensaje, que les pueda servir y orientar para que puedan conocer tu voluntad y puedan tener una relación contigo a través de la cuarta muerte. En Jesús, amén.